Espero que estén bien, qué bueno, qué gusto verles. Vamos a continuar el día de hoy con nuestra segunda parte de lo que hemos llamado, algo que empezamos la semana pasada, acerca de la estabilidad espiritual. La estabilidad espiritual es un tema que iniciamos hace 8 días y empezamos a hablar acerca de diversas situaciones en las que llegará en nuestra vida como cristiano que tenemos que demostrar una estabilidad espiritual. Es muy importante porque nuestro testimonio allá afuera con la gente, con los demás, con los que convivimos todos los días, es importante. Porque en general la sociedad puede admirar a aquellas personas que son fieles en sus creencias, que están resueltos y que son estables bajo presión. Y eso está bien. De repente ves un matrimonio que lleva mucho tiempo y dices, qué bonito, qué bueno. Eso está bien. Pero la verdad es que como cristianos nosotros debemos ser modelos a seguir y debemos ser líderes, en el sentido de que la gente vea. Porque yo no sé si usted sabe, el término cristiano significa como Cristo. Y que la gente vea en nosotros, los que nos decimos ser cristianos, a Cristo es sumamente importante. En otras palabras, si tú te dices ser cristiano y no te comportas como cristiano, entonces como que no hay mucha congruencia. Como que la gente dice, ¿cómo? Pero dice que es cristiano y no actúa como Cristo, entonces como que no le creo mucho. No sé si me sigue. Entonces es importante establecer que la estabilidad espiritual es importante. ¿Por qué? Pues porque cuando hay una inestabilidad, entonces no puedes mostrar mucho. Cuando el matrimonio sufre de inestabilidad, los hijos se vuelven inseguros. Cuando el hombre no es estable, entonces no sabes qué esperar de él. No, pero yo estoy muy bien. Cuando todo marcha bien, todo el mundo levanta sus manos y dices, qué bonito día. Abres la ventana y dices, hoy amaneció el sol y los pajarillos cantando. ¡Ay, qué bonito! Porque todo está bien. Hay bonanza, hay tranquilidad, las finanzas están bien, la salud está bien. Pero cuando no es así, todo lo ves mal. Entonces la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que tener una estabilidad, una convicción, una integridad. En nuestra vida, a pesar de la circunstancia que sea. Así abras la ventana por las mañanas y veas que está la tormenta y que tú puedas decir, aún en la tormenta Dios es bueno, aún en este día que pudiera sonar y que pudiera verse tan difícil, yo estoy en paz, porque Dios es bueno. ¿Cuántos pueden decir amén? Dios es bueno siempre. Y es que Cristo, que es nuestro ejemplo, nunca se desvió de la verdad. Nunca quiso quedar bien con la gente. Nunca actuó de una forma delante de unas personas y en lo secreto hizo otra cosa. Cristo es la verdad, Cristo es el camino, Cristo es la vida. Y Él es uno solo. Y a eso somos llamados nosotros, a ser como Él. No podemos decir que somos cuando no somos, no podemos actuar, bueno, sí podemos, ¿verdad? Porque muchos así hacen o así hacemos. La Biblia dice en Santiago capítulo 1 versículo 6 lo siguiente acerca del hombre. Pero debe pedirle a Dios con fe sin dudar nada. El que duda es como una ola del mar que el viento se lleva de un lado a otro. No sabe lo que quiere, por lo tanto no debe esperar nada del Señor, pues el que duda es inestable. ¿En qué? En todo lo que hace. Y entonces nosotros como cristianos somos llamados a creer lo que dice la Escritura. ¿Usted cree lo que dice la Escritura? Sí, sí creo. Entonces actúe como dice la Escritura. No sea inestable. No sea de un domingo sí creo y el lunes ya no creo.
O no sea de que, pues sí creo mientras las cosas marchen como yo quiero. Pero cuando las cosas son adversas, entonces como que ya empecé a dudar. Es lógico que los cristianos estén llamados a ser estables y firmes como Cristo y no vacilar. Porque Efesios capítulo 6, versículo 11 dice algo muy importante. Protéjanse contra los engaños del diablo. Con toda la armadura que Dios les da, nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra gobernantes, contra autoridades, contra poderes de este mundo oscuro y contra fuerzas espirituales malignas del cielo. Por esa razón, vístanse con toda la armadura de Dios. Así soportarán con firmeza cuando llegue el día del ataque de Satanás, y después de haber luchado mucho, todavía podrán resistir. Entonces, manténganse firmes, pónganse el cinturón de la verdad y protéjanse con la coraza de la justicia. Y los mandamientos de permanecer firmes y de estar fuertes siguen y siguen y siguen. Primera de Corintios 16:13, manténganse alerta y sigan firmes en la fe, sean valientes y fuertes, y todo lo que hagan, háganlo con amor. Segunda de Timoteo 2:1, Timoteo, hijo mío, saca fuerzas del generoso amor que Dios nos da por pertenecer a Jesucristo. El apóstol Pablo se regocija al ver que los de Colosas o los colosenses están firmes como creyentes. Y dice, aunque ahí en Colosenses 2:5, aunque no estoy presente allá, los acompaño en espíritu y me siento feliz de saber que ustedes tienen su vida ¿en qué? En orden, y que su fe en Cristo es muy fuerte. Y es que el saber que lo que uno predica, la gente lo atesora en su corazón y lo vive, pues obviamente te anima. Tú le enseñas algo a tu hijo y tu hijo lo aplica, tú te sientes en paz, te sientes feliz, traes cierta satisfacción, porque está haciendo lo que tú le has pedido que haga. Entonces Pablo se regocija y dice, me siento feliz. He escuchado que su vida está en orden, que su fe es muy fuerte en Cristo. La verdad es que la mayoría de los cristianos deseamos fervientemente mantenernos firmes y no tropezar en nuestro andar cristiano, porque estoy seguro que a nadie de nosotros nos gusta o nos sentimos bien cuando cometemos un pecado que sabemos que ofendemos a Dios. Porque si somos bien honestos los unos con los otros, todos pecamos, eso es real. El que no peca con el pensamiento lo hace con la boca y lo hace intencionalmente o a veces intencionalmente, pero seguimos siendo criaturas que pecamos. Ya no vivimos una vida de pecado, porque nuestra vida ya no es pecado tras pecado, tras pecado, tras pecado, tras pecado, sino hemos conocido al Señor, Él nos ha dado su gracia, nos ha dado libertad, no vivimos bajo la autoridad del pecado, pero seguimos pecando. Y estoy seguro que no nos gusta, porque no nos gusta traer ese peso, no nos gusta traer seguir ahí derrotados en nuestra vida, porque muchos de nosotros seguimos cometiendo un pecado y seguimos cometiendo el mismo pecado y seguimos cometiendo el mismo pecado. ¿Cuál es? No lo sé, solamente tú lo sabes. Puede ser mentira, puede ser chisme, puede ser, no sé, lo que tú estés viviendo. Y estoy seguro que no nos gusta estar de esta forma, porque entre luchar con nuestra carne, luchar con las tentaciones, luchar con lo que el diablo nos ataca y todo lo que tenemos que hacer, no nos gusta estar derrotados. Todos deberíamos odiar el pecado de la misma manera que decía Pablo. En Romanos 7:15 dice, no sé qué está pasando conmigo. Lo que quisiera hacer no lo hago y resulta haciendo lo que odio. Pablo reconoce y dice que termina haciendo lo que no quiere. Pero debemos darnos cuenta de que debemos mantenernos firmes y ser fuertes, estar comprometidos en esto que está sucediendo día a día. Lo dijimos la semana pasada.
trayectoria que lleva el mundo no se va a acabar, no va a mejorar. Aunque Yuri cantaba, ¿verdad? Siempre vendrán tiempos mejores. El mundo va a estar peor cada vez más. Veo a mis nietos que están pequeños y que están creciendo. Si oramos mi esposa y yo a Dios y decimos, Señor, guárdalos, protégelos, ayúdales, que te conozcan, que te teman, que te honren, que se refugien en ti. Porque el mundo que les espera a ellos más adelante, si es que Dios así lo permite y así lo desea, va a ser terrible. Que Dios guarde a nuestros hijos. Segunda de Timoteo 2:3 dice, como un buen soldado de Jesucristo comparte conmigo el sufrimiento. Ningún soldado pierde su tiempo pensando en asuntos de la vida civil, porque lo único que le preocupa es agradar a su capitán. Y Pablo usa mucho los términos militares. Cuando nosotros nos enfrascamos, nos vemos envueltos en este caminar del mundo, en esta corriente del mundo y nos perdemos de las cosas que son realmente importantes, que son las espirituales. Se los dije la semana pasada, solamente hay dos formas, solamente hay de dos. O sirves al Señor o sirves al mundo. O te dedicas a las cosas espirituales o te dedicas a las cosas materiales. Difícil querer combinar las dos. Te va a ganar. El mismo Señor dijo, no se puede servir a dos amos, con uno vas a quedar mal. Entonces, ¿a qué estás dedicando tu vida? Y si tú me dices, quiero dedicar mi vida al Señor, a conocerle, a darle más, a servirle, entonces tienes que aprender a vivir de una manera que Dios dicta, y esa manera es de vivir una estabilidad espiritual. Que no a la primera de cambios, que cuando venga un problema, y ahorita lo vamos a ver, ya sea en la iglesia, ya sea en la casa o en el trabajo, tú te derrumbes. O tú expongas tu carne. Y entonces la gente diga, pues no, que muy cristiano. Tener la estabilidad espiritual es poder hacer frente a cualquier situación. Hoy nos vamos a enfocar a un solo tema. Importante, la relación entre nosotros, como hermanos en Cristo. Pero tú lo puedes trasladar a lo que tú quieras. Porque solamente tú conoces la situación que estás viviendo. Algunos tienen problemas con su cónyuge, algunos tienen problemas con sus hermanos de la carne, algunos tienen problemas con su jefe en el trabajo, algunos tienen problemas con sus hijos, con sus suegros, no sé. Toma esto y analízalo. Porque el llamado de Dios para nuestra vida es que estemos firmes y que tengamos una estabilidad espiritual en el área que sea. Y sea lo que sea que venga a nuestra vida, que tú permanezcas firme. No sé si me estoy dando a entender. Dice Filipenses 4, versículo 1. Por eso sigan así, manteniéndose firmes en el Señor, mis estimados hermanos. Los quiero mucho y espero verlos pronto. Ustedes son mi alegría y mi orgullo. Y luego, en el versículo 2, después de haberles dicho que los quiere y que los extraña porque les está escribiendo, les dice, suplico a Evodia y a Sintique que se pongan de acuerdo como hermanas en el Señor. Y también te pido a ti, que has sido mi leal compañero, que las ayudes, pues ellas lucharon conmigo, Clemente y mis otros compañeros, para difundir la buena noticia de salvación. El nombre de cada uno de ellos ya está escrito en el libro de la vida. Alégrense siempre en el Señor. Lo digo de nuevo, alégrense. Que todos sepan que ustedes son amables y gentiles. El Señor está cerca. No se preocupen por nada. Más bien pídanle al Señor lo que necesiten y agradezcanle siempre. La paz de Dios hará guardia sobre todos sus pensamientos y sentimientos, porque ustedes pertenecen a Jesucristo. Su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana. En fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso y admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en eso. Hagan todo lo que les enseñé, todo lo que aprendieron al verme y oírme, y el Dios de paz estará con ustedes. Ahora podrías preguntarte, ok,
Pero ¿cómo puedes ser espiritualmente estable? Porque si miras a los cristianos que están a tu alrededor, si miras a tu prójimo o a tu próximo, te darás cuenta y estarás de acuerdo conmigo que no todos tenemos el mismo nivel de estabilidad espiritual. Algunos son más estables y otros son menos estables. Algunos tienen, como dice el dicho, la mecha corta. Y con tantito, ¡pum!, muestran el cobre, el aluminio, el bronce y todo lo demás. La semana pasada empezamos a ver algunos puntos que llamamos oportunidades para poder establecer una estabilidad espiritual. Y dijimos que el primer lugar a donde podría ser sería en la iglesia. A donde cuando tú vienes a la iglesia, de repente te topas con personas que supuestamente piensan igual que tú, que tienen el mismo propósito que tú, de levantar sus manos a Dios, de adorar al Señor, de tener esa coinonía. ¿Conoce esa palabra? Esa interacción, esa aceptación, esa comunión los unos con los otros. Pensamos igual y deseamos lo mismo, que es honrar al Señor del cielo, el Señor de la Biblia, amarle y obedecerle y enriquecer nuestra vida con lo que Él tiene, pero también con los unos y los otros. Pero a veces no es así. A veces llegas a la iglesia, hace algunos años atrás, en esta iglesia, en esta, una señorita que se me acercó y me dijo, oye, fíjate que la semana pasada llegó a la iglesia ahí con nosotros, yo no lo esperaba, pero llegó una persona que me cae muy mal. La conocimos en la otra iglesia donde estábamos y cuando yo salí, me vine para acá con ustedes, yo dije, bueno, ya por fin no la voy a ver. Dice, ay, ahí viene, y vino acá otra vez. Dice, ahí está y me cae muy mal. Piensa conmigo por un momento, si por esa puerta entrara alguien que no te agrada, que te cae muy mal, que incluso hasta odias, podría ser, porque algunos de nosotros hasta odiamos a alguien. ¿Qué pasaría? Esta misma pregunta yo se la planteé a una persona hace muchos años atrás y le dije, es que yo tengo un problema muy serio con una persona, ¿y qué si esa persona entrara por ahí? ¿Qué vas a hacer? Le decía yo a él, ¿qué vas a hacer? Esperando que él me dijera, no, pues lo vamos a correr para que tú estés bien acá con nosotros. ¿Sabes qué me dijo? Tienes que aceptarlo. Y entonces yo pensé y dije, pues es verdad, porque la gracia de Dios no solamente es para mí, la gracia de Dios es para quien Él quiere dársela. Pero tenemos un problema, amados hermanos. Hay personas que creemos, o más bien que no aplicamos o que no sabemos que debemos amarnos unos a otros como Dios lo manda, y que no somos únicos y que tenemos que aprender a madurar. Porque sí es verdad que Carlos y su esposa y Julio y su esposa y así, al que tú quieras, pensamos diferente en las cosas de allá afuera, pero aquí adentro tenemos que pensar y tener un mismo sentir, amar a Dios y respetarnos. Y a veces, ¿sabes qué es? Es orgullo, es soberbia, es falta de apertura, falta de compromiso, de acercar, de hablar, de despejar un poco el aire. Entonces, en la iglesia hay esta oportunidad. Y Pablo, sabiendo, porque esto no es nada nuevo, esto ha pasado de toda la vida, que algunos de los creyentes ahí en Filipos estaban actuando así, escriben en Filipenses capítulo 2, versículo 1 lo siguiente: lo que les escribo los anima en Cristo, quieren consolarme mostrándome cuánto me aman, compartimos el mismo espíritu, me tienen verdadero afecto y compasión. Entonces voy a pedirles algo que me haría completamente feliz: tengan la misma manera de pensar y el mismo amor y las mismas metas. No hagan nada por rivalidad ni orgullo, sean humildes y cada uno considera a los demás como más importante que sí mismo. Que cada uno no busque su propio bien, sino el de los demás. Piensen y actúen como Jesucristo. Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan.
Ahora, quiero aclarar algo, no es que entre nosotros haya división o que Carlos y su esposa se sienten allá porque ustedes no se juntan con los demás. Y no es eso. Ellos se sientan allá porque allá les gusta sentarse. No hay ningún problema de ninguna especie. Es lo que yo creo y así espero que sea. No de ellos, sino en general. Pero lo que quiero es que entendamos que esto es una realidad. No, el primer ejemplo es la iglesia, pero también en la casa. Porque puede ser con tu cónyuge, o puede ser con tu suegro, o puede ser con tu vecino, o en el trabajo. Aquí está sucediendo algo en la iglesia y Pablo lo escribe. Hay una falta de unidad. Eso aprendimos también que sucede entre los hermanos de la fe la semana pasada. Sucede también al ser discípulo de Cristo, tener y mostrar una estabilidad espiritual al ser discípulo de Cristo. Es tan necesario que cuando lleguen los momentos difíciles como enfrentar, yo no sé si usted está enterado, usted sepa, pero por ejemplo en nuestro país, en Chiapas, a la gente evangélica la matan. A veces leemos en el internet y decimos, oh, allá en Arabia o allá en los países de Asia, asesinan a los... No tienes que ir hasta allá, aquí en Chiapas, aquí en Oaxaca los persiguen, dan su vida por el evangelio. Entonces, ser firmes en la iglesia, entre los hermanos, al ser discípulo, en la enseñanza, estar firmes. Y dijimos que Pedro advierte acerca de los falsos maestros que estaban atrayendo a las almas inconstantes, y dijimos que hay que ser firmes y tener una estabilidad espiritual en eso también. Es por eso que tenemos que entender que debemos tomar esto como algo muy importante. Y el día de hoy me quiero centrar solamente en dos cosas. La primera de ellas es cultivar la armonía a través del amor entre nosotros. Porque es tan importante que, si bien es cierto, a lo mejor hoy no tenemos ninguna situación, a lo mejor en un futuro surja algo. Y si surge, porque entre más seamos y entre más personas haya y a donde hay hombres y mujeres, siempre va a haber problemas. Siempre. Si yo les digo mañana vamos a tener una comida, vamos a ponernos de acuerdo, alguien dice yo quiero traer arroz, otro dice no, yo quiero traer espagueti, no, ¿qué tal si mejor traemos pollo? No, y entonces empiezan, no, pero es que el pollo, pero ¿con qué no lo vamos a comer? Y las cucharas y los cuchillos y ya, no, entonces mejor ya no pongo nada, mejor ya no vengo, y mejor ahí ustedes, yo y mi esposo nos vamos a comer a otro lado, y siempre hay problemas. ¿O estoy diciendo algo que no es verdad? Si algún día llega a surgir algo, recordemos que debemos cultivar la armonía, guardar la paz. Voy a regresar al versículo 2 y 3 de ahí de lo que estoy leyendo de Filipenses. Dice, suplico a Evodia y a Sintique que se pongan de acuerdo como hermanas en el Señor. Y también a ti te pido, que has sido mi leal compañero, que las ayudes, pues ellas lucharon conmigo, Clemente y mis otros compañeros, para difundir la buena noticia de salvación. El nombre de cada uno de ellos ya está escrito en el libro de la vida. Y aquí podemos ver que hay un problema. El problema es que hay una discusión entre estas dos mujeres. La estabilidad espiritual depende del amor mutuo, la armonía, la paz entre los creyentes. Y nuestras vidas deben estar entrelazadas para que podamos apoyarnos y sostenernos unos a otros. Somos llamados como una iglesia a amarnos, aceptarnos. Cuando somos un cuerpo. ¿Te ha dolido la uña del pie? ¿Se te ha enterrado alguna uña alguna vez? Cuando se te entierra la uña, híjole, no puedes estar de pie, no puedes caminar, si te pones un zapato que te aprieta, no estás cómodo, y está allá abajo, hasta allá, y es una cosita de nada, ¿no? Pero es un dolor que no te deja, que está... Cuando uno de nosotros nos dolemos, nos debemos doler todos. Cuando uno de nosotros está contento, debemos alegrarnos todos. A eso somos llamados, esa unión.
Y tenemos que buscar que así sea. Tener esa armonía. Algo pasó, hubo un cambio, un intenso desacuerdo entre estas dos mujeres que amenazaba la vida de la iglesia, la unidad. Por eso Pablo, queriendo evitar la parcialidad, la crítica, la amargura, la falta de perdón, el orgullo, para que se extendiera por toda la iglesia y evitar tales problemas, es que escribe esta parte y dice, pónganse de acuerdo. Se preocupa porque debe haber amor mutuo, debe haber armonía que conduzca a una estabilidad espiritual y que refleje eso en la iglesia. Imagínate que estemos todos enemistados, todos peleados y que venga gente nueva. Seríamos hipócritas de decirle, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, pase, mire, uy, el amor de Cristo y todo. Seríamos unos hipócritas, ¿cierto? Si entre nosotros no hay esa paz, si entre nosotros no hay esa armonía, si entre nosotros no hay esto, ¿cómo vamos a levantar a los quebrantados? ¿Cómo vamos a restaurar a los quebrantados y a los caídos? Entonces vemos el problema y la petición es que hay una súplica. Pablo escribe y dice, te suplico, te pido. Esto es... se aplica también como lo que escribió en Juan 14:16, le pediré al Padre y les dará otro consolador para que esté siempre con ustedes. Esta súplica, esta petición de Pablo hacia Evodia y Sintique, que vivieran en armonía en el Señor, es importante, porque este gran teólogo y lógico de Pablo siempre se opuso al legalismo, a los judaizantes, a las opiniones liberales de otros falsos maestros. Por eso él escribe en Filipenses 3:2, cuidado con los perros, así los nombra. Cuidado con aquellos cuyo trabajo es la maldad, cuidado con los que desfiguran a otros usando la circuncisión, porque sabía que las enseñanzas pervertían la doctrina de la salvación, amenazaban la vida de la iglesia. Entonces, en otras palabras, se preocupa, que no haya esa división, que no haya esa situación entre ustedes, no vaya a ser que esto amenace la vida de la iglesia. Es un conflicto en la iglesia, puede robar el poder y el testimonio de la iglesia. Porque ¿sabe qué? Es una realidad que vivimos una lucha espiritual y que los enemigos de Cristo están ansiosos por encontrar maneras de desacreditar la iglesia. Y Pablo está en este punto escribiendo para que esto no suceda. Filipenses 1:27, pero sobre todo, como comunidad de Cristo, dice, pórtense de una manera que represente con dignidad el mensaje acerca de Cristo. Ya sea que yo vuelva a ustedes o no, quisiera escuchar que siguen firmes en el Espíritu y están todos de acuerdo, luchando unidos para lograr que otros crean en el mensaje. Pórtense. ¿Alguna vez le has dicho a tu hijo, pórtate bien? Sí te voy a dar permiso que vayas, pero pórtate bien, Todo lo que te he enseñado, acuérdate que yo me entero de todo. Le decía yo a mis hijos cuando iban a la secundaria, mucha gente me conoce. Y si haces algo mal, me van a decir, me voy a enterar. Nada más para espantarlos, ¿no? Aunque sí, algunas personas me conocen, pero... Y no me enteré de todo, porque ya de grandes y de casados me dicen, nos fuimos e hicimos, y tú nunca te diste cuenta. Pues no, yo no sabía todo. Pero ¿cuál es esa petición? Pórtate bien. Y Pablo le escribe a estas personas y les dice eso. Filipenses 2, versículo 2 dice, entonces voy a pedirles algo que me haría completamente feliz. Tengan la misma manera de pensar, el mismo amor y las mismas metas. Y voy a poner una pausa ahí. Piense conmigo por una cosa, por un momento. No me responda porque no quiero que me responda, quiero que lo piense. ¿Ustedes creen que como iglesia nosotros tenemos la misma manera de pensar, el mismo amor, el mismo sentir? No me responda.
Ni me haga caras, ni me haga ni nada, nada. Usted piénselo, analícelo para usted. ¿Será que yo esté pensando igual? ¿Será que sienta lo mismo que los demás de esta iglesia? Esta es nuestra iglesia. ¿Pensamos igual? ¿Sentimos lo mismo? No hagan nada por rivalidad ni orgullo, seamos humildes y cada uno considera a los demás como más importantes para sí mismo, que a sí mismo, que cada uno no busque su propio bien sino el de los demás. Luego Filipenses 2:14 dice algo, hagan todo sin quejarse y sin discutir. Le voy a decir una cosa, esta iglesia está aparentemente bien. Le voy a decir, ¿por qué? Porque no hacemos nada. El día que nos pongamos a hacer algo, el día que digamos, a ustedes les va a tocar esto, a ustedes les va a tocar esto, a ustedes les va a tocar esto, a ustedes les va a tocar aquello, y empecemos a hacer algo, van a empezar a surgir su verdadero yo. Ah, no, pero es que yo creo, pero es que, y ahí es a donde vamos a hacer realmente, ahí es a donde vamos a ver realmente. Está tan fácil como si yo les dijera, oigan, ¿no les gustaría que pintáramos la iglesia? ¿Qué color? Ahí sale. Yo creo que deberíamos de pintar de este, porque ese se ve más bonito. Y otros dicen, no, yo creo que deberíamos, no, yo pienso que, y ahí sale. Es algo tan sencillo como eso. ¿Quieren que sea yo más práctico? ¿Quién quiere enseñar con los niños? ¿Quién quiere decir? Yo veo que Claudia y Lolita, 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 Claudia y Lolita. ¿Quién quiere tener la responsabilidad de ayudarnos allá con él? Yo veo que es Claudia y Julio, Julio y Claudia, Julio y Claudia, Claudia y Julio y a veces Isaac. ¿Quién quiere levantar las ofrendas? Yo veo que nada más es Oscar y a veces nos ayuda Isaac, a veces nos ayuda Axel. O sea, ¿sí entiende lo que le estoy diciendo? O sea, estamos muy cómodos y decimos, pues no hay ningún problema, porque se van a levantar las ofrendas. Pues es Oscar. Oscar lo hace muy bien, ¿no? Yo la próxima semana no voy a estar, no puedo estar, tengo un compromiso. ¿Quién va a predicar? No tengo a quien poder predicar. Voy a invitar a alguien. Platicaba yo con Oscar, porque Oscar es como el anciano de la iglesia, y no lo digo por su edad, lo digo porque es como que la persona con quien me apoyo, y es de acuerdo a lo que dice la Biblia, o sea, es una persona con quien tú consideras que tiene cierta madurez, a eso se refiere cuando es anciano, no estoy hablando de edad, aunque ya está, pero no me refiero a eso. Entonces hablábamos él y yo hace rato y decía yo, ¿puedes? Me decía, no puedo, tiene una situación médica ahí también. Entonces le decía yo, bueno, vamos a mandar a traer a alguien, a invitar para que venga y predique. Yo no voy a estar. Y él me decía algo, me decía, pues venimos más temprano, para que te dé tiempo, porque yo tengo que estar a tal hora en cierto lugar. Le dije, no van a venir. ¿Te lo dije o no te lo dije? Le dije, no van a venir. Si yo les digo, la próxima semana nos vemos aquí a las 9 de la mañana, no van a venir. Va a llegar a las 10. Usted me conoce de años y usted sabe que yo le digo las cosas como son y de frente. A mí no me gusta andar por las ramas. No tengo problema con hacerlo a las 9 de la mañana, pero no van a venir. Mejor que venga alguien que predique a las 11:30 de la mañana. Porque luego me dicen, a los que he invitado, ¿a qué hora? Mira, tú llegas a las 11, pero la gente va a estar lista a las 11:30. Entonces, a las 11, sí, a las 11:30, si hay 2, tú arrancas. Si hay 5, tú arrancas. Eso es algo que nosotros tenemos que entender. Que tenemos que crecer, que tenemos que madurar, que cuando empiece esto es más, ni siquiera tenemos que esperar, bueno, que lleguen 30 personas más y entonces ya empezamos. No, hay que empezar a involucrarnos ya, a empezar a hacer las cosas ya.
Y en ese proceso hay que traer cierta madurez. Y el ejemplo que tenemos estas dos personas, la gente, cuando hay personas, siempre va a haber fricciones. No sabemos cuál era la queja específica de estas dos mujeres. Creo que no era algo doctrinal, porque si hubiera sido algo doctrinal, en falas hubieran puesto en su lugar. No sabemos bien. ¿Y por qué lo digo? Porque Gálatas 1:9 escribe Pablo y dice, lo dije antes y ahora lo repito, si alguien les anuncia otras buenas noticias diferentes a las que ustedes han aceptado, que Dios lo condene. Otra palabra dice que sea anatema, que sea maldito, si trae a alguien otro evangelio. No creo que haya sido eso, porque si no lo hubiera puesto como lo puso. Tito 3:10, si alguien causa división entre los creyentes, hazle una advertencia. Si lo vuelve a hacer, adviértele otra vez. Y si sigue causando divisiones, expúlsalo de la iglesia. Es decir, no, si alguna persona quiera hacer algo, hay que tratarlo como dice la Escritura. Y hay que exponerlo, y luego se le expulsa. No creo que haya sido eso, pero hay un conflicto personal entre estas dos personas que son miembros prominentes de la iglesia, porque usted lo puede leer ahí. Voy a retomarlo otra vez, y este es el ejemplo que estamos tomando. Filipenses 4:3, y también te pido a ti, que has sido mi leal compañero, y ahorita vamos a ver a qué se refería con este leal compañero, que les ayudes, pues ellas lucharon conmigo, Clemente y mis otros compañeros, para difundir la buena noticia de salvación. El nombre de cada uno de ellos ya está escrito en el libro de la vida. Estas personas, si usted recuerda cuando estudiamos el libro de los Hechos, Pablo, cuando iba a predicar el evangelio a una ciudad, buscaba la sinagoga, ¿se acuerdan? Si llegaba a la ciudad y no había una sinagoga, significaba que no me acuerdo qué les dije, si eran 25 o 30 hombres que pudieran juntarse para hacer una sinagoga. Entonces diría, no hay sinagoga en la ciudad, ok, voy a ir al río, porque la tradición era juntarse el día del Señor en el río, al lado de un río, para en ese momento alguien tomara el control, leyera y estudiaran y estuvieran ahí agradeciéndole al Señor. Él así conoció a la gente ahí en Filipos. Pudiéramos, aunque no estamos seguros, pudiéramos asumir que estas dos mujeres estaban en ese grupo. No lo sabemos, pero pudiéramos. ¿Por qué lo digo? Porque son dos personas que son nombradas por Pablo como quienes lucharon con ellos para el evangelio. Por eso es que Pablo hace tanto énfasis y dice ahí en Filipenses 2:2, entonces voy a pedirles algo que me haría completamente feliz. Tengan la misma manera de pensar y el mismo amor y las mismas metas. Porque cuando hay un problema, hay una falta de amor, hay orgullo, no hay humildad. Y lo que les está diciendo en Filipenses 4:2, suplico a Evodia y a Sintique que se pongan de acuerdo como hermanas en el Señor. Y esto exige que dejen a un lado su manera de pensar y que lo hagan en el Señor, donde se encuentra la armonía. Una relación correcta con el Señor resolverá cualquier problema de discordia. Si dos creyentes andan en el Espíritu, estarán bien el uno con el otro. Lleve esto a su casa, con su cónyuge. Si tu esposa y tu esposo están bien en el Señor, entonces va a haber armonía y van a caminar bien. Pero si uno está mal y el otro está mal, cuéntame, platícame, sírveme un café y platícame cómo les va. Terrible. Ahora Pablo le suplica directamente a estas dos mujeres que vivan en armonía, pero también le pide a esta persona, podría ser un individuo anónimo, algunos comentaristas escriben y dicen, pudo haber sido un anciano de la iglesia, porque no se da el nombre de esta persona que es el leal compañero, pero es interesante, y ahorita lo vamos a ver, lo voy a leer otra vez, y a ti también te pido que has sido mi leal compañero, que les ayudes, pues ellas lucharon conmigo.
Ese término de leal compañero, traducido del griego, representa, yo no sé a quién de ustedes les gusta la etimología. ¿Saben el término etimología? La raíz de las palabras. En el hebreo, cuando se escribía la palabra padre, me acordé porque hace unos días estaba yo enseñando en el colegio a los niños acerca de los jeroglíficos egipcios y les decía yo, vamos a poner, porque traía así como el abecedario, con puras figuritas, así que el halcón y que la serpiente, que no sé qué, las letras representadas en figuras, y les decía yo, hagan esta frase en su cuaderno con puro dibujito. Y me acordé, en el hebreo antiguo, en el arameo, para escribir padre, por ejemplo, no se escribía como tal, ¿no? Padre o pater. Se dibujaba la figura de un buey, de un toro. Representaba fuerza, valor. Ese símbolo era el del padre. Entonces, cada vez que dibujaban decían, este significa padre. La palabra leal compañero representaba a dos bueyes con un yugo. ¿Conocen el yugo? Donde se ponían los animales para arar la tierra, tirando una misma carga, en este sentido, una carga, un socio igual en un esfuerzo específico, yendo a una misma meta. Imagínate que pongas a dos con un yugo y que uno diga, yo, ¡vale para acá! Y el otro diga, no, ¡vale para acá! Entonces, imagínate, ¿no? Perdón por la expresión, pero no jalan parejo. Esta traducción de leal compañero es alguien que piensa como yo, que tiene la misma carga que yo y que va al mismo punto que yo. Y Pablo le está diciendo a este hombre, tú que piensas como yo, dile a estas dos mujeres que se pongan de acuerdo. Ahora, hay un ejemplo más que quisiera compartirle, que está en Hechos 4:36, acerca de cómo se le ponen estos motes a las personas, ¿no? Un ejemplo de esto fue José, un levita natural de Chipre, a quienes los apóstoles llamaban Bernabé, que quiere decir el que consuela a los demás. O sea, este leal compañero, el que consuela a los demás, y este tipo de formas de referirse a las personas están en la Escritura. La base del pedido es que estas mujeres habían luchado con Pablo y que están ahí en el avance del Evangelio, son personas importantes porque son como las cofundadoras también de la iglesia. Te pido ahí en Filipenses 4:3, pues ellas lucharon conmigo para difundir la buena noticia. Y es que cuando habla acerca de que lucharon y estuvieron ahí con ellos, nos hace recordar lo que le pasó a Pablo y a Silas cuando estuvieron ahí en Filipos. En Hechos 16:22, la multitud se unió en contra de Pablo y Silas. Las autoridades rasgaron sus ropas de Pablo y Silas y les ordenaron que los azotaran con varas. Y después de azotarlos mucho, las autoridades los echaron a la cárcel y dijeron al carcelero que los vigilara muy bien. El carcelero, al escuchar la orden, los llevó bien adentro de la cárcel y les aseguró los pies, dice, en el cepo. Todas esas luchas, todas esas batallas, todas esas situaciones, estas dos mujeres lo sufrieron con Pablo. Por eso Pablo, cuando le escribe al leal compañero, le dice, acuérdate que ellas han estado desde el principio, han luchado con nosotros, diles por favor que se pongan de acuerdo. Para lograr la armonía uno necesita ser un pacificador ayudando a resolver cualquier conflicto. El amor es la única palabra que resume el deber de todo cristiano. Nada más que le voy a pedir que haga un ejercicio conmigo para ver si podemos entender esto. ¿Sabe usted quién fue Abel? El hijo de Adán y de Eva, Abel. ¿Sabe usted, se acuerda usted de José, el soñador? ¿Se acuerda usted de David, el rey David? Dígame una cosa, de estos tres, ¿qué tenían en común?
¿Eran del pueblo de Israel? Sí. ¿Eran hombres? Sí. ¿Qué fue lo que aconteció en la vida de estos tres hombres que los hace comunes? ¿Tenían hermanos? Sí. ¿Quién mató a Abel? ¿Quién vendió a José? ¿Quiénes envidiaban a David? ¿Quiénes? Sus hermanos. ¿Se acuerdan cuando David va a la batalla y les lleva lo que el papá les mandó? Y les dice, ¿tú qué haces acá, chamaco? Tú vete para allá, tú debes estar allá con las ovejas, bla, 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 y lo menosprecia. ¿Quién mató a Abel? Su hermano. ¿Quién vendió a José? ¿Quién menospreciaba a David? ¿Sabes quiénes lastiman más? Los hermanos. Es como yo les he dicho a mis hijos cuando hay un conflicto entre ellos. Duele más cuando es alguien que está cerca de ti. Porque si tú vas por la calle y allá en la calle alguien te dice o te hace algo, dices, pues no sé quién sea, ¿no? Pero cuando te dice o te hace alguien alguien que está cerca de tu corazón, uy, cómo duele, ¿o no? Y entonces ahí es a donde tú tienes que tomar lo que dice la Escritura, reflejar a Cristo, vivir como Cristo quiere vivas. Y eso nos lleva al segundo punto, que son 2 puntos del día de hoy. Ya casi estamos por terminar. Mantener un espíritu de gozo. Y este es el versículo 4 de ahí de Filipenses. El siguiente versículo dice Pablo, alégrense, y luego dice, siempre en el Señor. El siguiente versículo, que no lo tengo ahí, dice, lo vuelvo a repetir, alégrense en el Señor. No, espérame, Señor. O sea, ¿qué sentido del humor tienes tú? ¿Cómo quieres que me alegre cuando mira a estos que son mis hermanos? Mira cómo me tratan, mira lo que me hacen, mira lo que me dicen, ¿no? El Señor dice, tú alégrate. ¿Pero cómo me voy a alegrar? Alégrate en mí, que no cambio. Alégrate en mí, que soy el mismo. Alégrate en mí, que te amo a pesar de todo lo que haces y a pesar de cómo eres. Alégrate en mí, en mí, en mí, dice el Señor. Entonces dejas de ver cómo son las personas y todo lo que te hacen, volteas a ver al Señor y te alegras en Él, por quien Él. Pero hay un problema. Se me estaba olvidando. No lo conoces. No sabes que es perdonador. No sabes que es misericordioso. No sabes que es justo. No sabes que Él es paciente. Y como no lo conoces, pues no sabes cómo alegrarte en Él. ¿Sí entiende lo que le estoy diciendo? No siempre vamos a poder regocijarnos en nuestras circunstancias. Hay momentos donde hay alegría y hay gozo en nuestra vida, porque hay cosas que dices, oh, qué bonito, nace un hijo, te casas, no sé, cosas que pasan en la vida que te alegran, ¿no? Dices, qué padre, qué bonito. Pero no siempre es así. A veces nuestros seres amados se van, a veces nos ofenden, a veces nos lastiman. Sin embargo, para poder tener esa estabilidad espiritual, debemos ver al Señor, regocijarnos en Él, porque Él es siempre bueno, Él nunca cambia. Conocerlo a Él nos ayuda a vivir por encima de nuestras circunstancias y proporciona estabilidad. Es por eso que los salmos fueron escritos en forma y de manera métrica, poética y con música, para que el pueblo de Israel pudiera memorizar las escrituras y cantar himnos para profundizar su conocimiento en Dios. Conocerlo a Él hace que todo lo demás parezca menos significativo. No me ama mi familia me rechaza, sí, pero tengo un Dios que me ama y que me acepta.
No tengo mucho en este mundo, sí, pero soy rico en Él. A lo mejor aquí no tengo muchas posesiones, pero voy a ir a un lugar a donde hasta las calles son de oro. Es a tal grado que es necesario conocer a Cristo, que Hechos 5:41 menciona y dice: los apóstoles se fueron de la reunión del consejo contentos de tener el honor de sufrir por causa del nombre de Jesús. Este tipo de alegría debería marcarnos. Romanos 14:17 dice que en el reino de Dios lo importante no es lo que comamos o bebamos, sino vivir con justicia y buscar la paz y la felicidad que trae el Espíritu Santo. Así que podemos regocijarnos en Él, porque Él es soberano. Nada está fuera de su control, todo lo controla Él. Él es la última instancia. ¿Y sabes qué? Dios dice en su palabra, y esto es bien importante y lo quiero remarcar, en Romanos 8, versículo 28, sabemos que Dios obra en toda situación para el bien. Escuche, Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman. Mucha gente dice, ay, no, es que Dios todo para bien. Sí, espera, sigue leyendo, porque dice de los que lo aman, de los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. Porque a todos nos gusta ponernos eso, ay, sí, todo va a salir bien, vas a ver, porque Dios es bueno. Sí, Dios es bueno. Y Dios obra para bien para aquellos que lo aman. El Salmo 139, versículo 1 dice, Señor, tú me has examinado y sabes todo de mí. Tú sabes cuando me siento y cuando me levanto, y aunque me sienta lejos de ti, tú conoces cada uno de mis pensamientos. Conocer a Dios así te va a dar un gozo inefable y glorioso. Primera de Pedro 1:8 dice, ustedes no han visto jamás a Jesús, pero aún así lo aman. Aunque ahora no lo pueden ver, creen en Él y están llenos de un gozo maravilloso que no se puede ser expresado con palabras. Porque Él nos adoptó y nos ha dado herencia. Dice Efesios capítulo 1, versículo 1, estimado pueblo santo de Dios que es fiel a Jesucristo y vive en la ciudad de Éfeso. Un cordial saludo de Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Que la paz y las bendiciones de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo estén con ustedes. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado toda clase de bendiciones espirituales en el cielo a través de Cristo. Dios quiere bendecirnos de esta manera porque nos eligió por amor antes de la creación del mundo para que fuéramos su pueblo santo sin falta ante Él, por el amor que tiene. Dios decidió adoptarnos como hijos suyos a través de Jesucristo. Eso era lo que Él tenía planeado y le dio gusto hacerlo. Dios nos eligió para que así se le honre por su grandioso amor, que nos dio gratuitamente por medio de su Hijo amado. La sangre que Cristo derramó en su muerte pagó el rescate para liberarnos de la esclavitud. Es decir, que Dios es tan generoso que perdona nuestras faltas y nos mostró abundantemente su bondad. Con completa sabiduría y entendimiento nos ha dado a conocer su plan secreto. Esto fue lo que con gusto Dios quiso hacer por medio de Cristo. El plan de Dios que se cumplirá a su debido tiempo es poner bajo el mando de Cristo todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Dios nos eligió por medio de Cristo para ser su pueblo, tal como ya lo tenía planeado, pues Él actúa de manera que todo lo que suceda salga de acuerdo con su voluntad. Cristo dijo que hay muchos lugares en la casa de mi Padre, está en Juan 14. Si no fuera así, se los diría, voy a prepararles un lugar, y si voy y preparo un lugar para ustedes, regresaré y los llevaré conmigo para que estén donde estoy yo. Y Dios lo que nos está pidiendo es que mientras estemos en esta tierra,
nos comportemos como Él quiere. Vivamos para Él. No, pero es que la situación, mi circunstancia, aprende a tener una estabilidad espiritual. Aprende a depender de Él. Mira no tus circunstancias, mira al Señor de la Biblia, mira al Señor que te da todo lo que necesitas. Hasta este momento es un gozo saber que Dios ha prometido suplir todas nuestras necesidades. Filipenses 4:19, y voy a terminar. Les pido a mi Dios que les dé a ustedes todo lo que necesitan conforme a las espléndidas riquezas que tienen en Cristo. Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Jesús es a quien tenemos que ver. Cuando tú y yo sufrimos heridas de otras personas, que es a menudo el caso de los cristianos, tenemos que tomar una decisión. Nos abstenemos y aprovechamos la ventaja que tenemos de poder ir con el Padre y llenarnos de Él y tratar bien a esa persona para no desquitarnos, para no reñir, o hacemos lo contrario y peleamos y hacemos que el problema se haga más grande. Pero al reñir y al desquitarnos podemos traer calamidades y daños a la persona y dejamos de ser empáticos con esas personas que no conocen. Porque siempre que alguien viene y me dice, fíjate que tengo un problema y discutimos y así, ya, yo le pregunto a esa persona, ¿y la otra persona con la que tú tuviste una situación es cristiana? No. Pues entonces, ¿sabes qué? Se espera más de ti que de la otra persona. Porque se espera que tú reflejes a Cristo. La otra persona no conoce de Cristo, la otra persona no sabe del perdón, la otra persona no sabe, pero tú sí. Tenemos que disponernos de tolerancia y de sufrir un poco y de aguantar y de entender que aun cuando haya una violación a la paz y haya hostilidad y haya todo este tipo de situaciones de las personas hacia nosotros, nosotros tenemos que reflejar a Cristo. Porque nuestra familiaridad de Dios debe conducirnos a tener una estabilidad espiritual. Porque nosotros conocemos los atributos de Dios. Nosotros sabemos en quién hemos confiado. Así que, si tú conoces a Dios, la regla es exigente. Tú debes comportarte como Cristo y debes mantenerte en una convicción espiritual, en una estabilidad espiritual, que hará que cuando tengas una situación con alguien, tú reflejes a Cristo. Convertirnos de verdad en lo que hemos aprendido acerca de Cristo, de meditar en lo que hemos aprendido de Cristo, de lo que hemos aprendido de Él, en las diversas situaciones que vivamos, en los caminos en los que nos encontremos, humillarnos y esperar en Dios. Hace algunos años atrás fui a inscribir a uno de mis hijos a la escuela y cuando llegué me di cuenta que no llevaba la boleta del año anterior. ¿Usted ha ido a inscribir a sus hijos? Seguramente, ¿no? Ese día de la inscripción es una locura. Y los papeles y las copias y cae allá y vengas para acá y ya pagó y vayas a pagar y bueno, y un montón de gente y todo. Llego, mi turno, le entrego los papeles a la maestra, que ya estaba así. Empieza a revisar. Y así literal, me regresa el folder. Dice, no trae usted la boleta. Ni siquiera me permitió tratar de darle una explicación. Dije, maestra, es que fíjese, no. Era el último día, era el único día de inscripción. Pero es que maestra, usted fue la maestra de él el año pasado. O sea, ni siquiera para que diga usted, no lo conozco, viene usted de otro lado.
no encuentro la boleta, no. Entonces se puso, dije, dentro de mí dije, pues, Señor, ¿qué voy a hacer? No dije más, no tuve que decir más. Como 4 mamás que estaban en la fila, se levantaron así como guardias, así como que, guardias del comercial ese de Emperador, ¿se acuerdan? Y ahí vienen, maestra, y, le dijeron, tomó mis papeles, le escribió y dice, luego me trae la boleta. Yo no dije absolutamente nada. Dios me dio una lección. Dios pelea las batallas por nosotros. Sencillo. No es fácil. A veces uno quiere decir, a veces uno quiere pelear, a veces uno dice, sí, pues, dale, vente. No es sabio, no es prudente, no es así. Tengamos una estabilidad espiritual para la situación que sea y que Dios nos ayude a salir victoriosos de esa situación. Yo lo he dicho y lo reitero, a veces para tener paz hay que ir a la guerra, pero no me refiero a que vayas y ahorita vas a ver, no me refiero a eso. Me refiero a que a veces hay que defender con la sabiduría que Dios nos dé, lo que Dios nos ha enseñado, y decir lo que es azul y lo que es negro y lo que es verde, y las cosas son como son, pero con una postura de cristiano, no de cristino. ¿Entiende lo que digo? Oremos. Dios Padre, queremos agradecerte porque a través de tu palabra es que aprendemos, Señor, las cosas que tú quieres que aprendamos. Hoy te doy gracias porque a través de tu palabra nos has enseñado algo más. Que te pido que si no es el caso, Señor, simplemente nos hagas recordar, nos hagas atesorar tu palabra, pero que si es el caso, si has hablado en nuestro corazón, entonces nos hagas cambiar. Porque no podemos, Señor, pretender solamente escuchar tu palabra y no hacer nada al respecto. Si es mi caso, te pido que me perdones y que me ayudes. Me ayudes a cambiar mi manera de contestar, mi manera de pensar, mi manera de hablar, mi manera de actuar. Si es el caso, Señor, perdóname y ayúdame a perdonar y ayúdame a aceptar y ayúdame a cambiar, Señor. A veces hay momentos donde quiero decir y quiero pelear y quiero contestar y quiero rebatir y quiero decir y hacer y gritar y hacer tantas cosas. Ayúdame. Te lo pido en Cristo Jesús, para que al final de todo podamos entender y podamos salir aprobados de esas tentaciones, de esas situaciones, de esos momentos difíciles. Y este es un ejemplo solamente, Padre, que tú nos das a través de estas 2 mujeres en Filipenses, pero que puede ser no nada más en la iglesia, sino que puede ser en la casa, puede ser en el trabajo, puede ser en la calle, puede ser con alguien a quien amo, o puede ser con alguien que no conozco, pero que necesita conocerte él a ti. Y que si no doy un buen testimonio después, ¿cómo podré decirle que tú eres un Dios de amor, de perdón? Te pido esto en Cristo Jesús y te doy gracias.